eres doblemente minoría de alguna manera, bueno, porque eres de origen otomí y eres mujer en la política. Y de origen pobre. Porque Así tú te como... imaginas ser pobre, ser mujer y ser indígena, pues es una triple discriminación. Yo de repente escucho mujeres que en la política se victimizan y digo, híjole, tendrían que conocer un poco estas culturas indígenas donde realmente las mujeres no teníamos ningún valor, donde realmente los padres no le daban ninguna importancia a nuestra educación, donde únicamente se nos educaba para servir al hombre, ¿no? Entonces, pues romper con todos estos paradigmas para mí realmente fue un reto muy, muy importante. ¿Cómo era tu casa? Pues mira, mi casa es de adobe, con teja. La casa que finalmente vivo, porque mi papá pues fue un hombre con muchos problemas con el alcohol y nunca tuvimos casa. Entonces siempre anduvimos como arrimados con la familia de mi mamá, con la familia de mi papá. Nos corrían de un lado, íbamos para otro, hasta que mi abuelo decidió traer a mi mamá a la casa de él y fue como cuando que ya tuvimos una estabilidad. Y mi abuelo era un hombre muy trabajador, se dedicaba al campo, pero era un hombre trabajador y tenía un tío que era como que tenía una biblioteca, a pesar de que no había ido a la escuela, le gustaba leer. Entonces como que mi abuelo materno y mi tío materno fueron una gran influencia en mi vida. Hay usos y costumbres muy complicados en los que la mujer tiene que, yo me acuerdo, lávale la ropa a tu hermano, plánchale la ropa a tu hermano, sírvele a tu hermano, ponle el agua a calentar a tu hermano, acarréale el agua a tu hermano. Y yo decía, bueno, pues que mis hermanos no tienen manos o qué. Mi papá privilegió mucho el que los hombres fueran a la escuela porque son los que se iban a casar y tenían que mantener a una mujer. Y nosotras, pues finalmente nos íbamos a casar y pues nuestro marido nos iba a mantener. El problema fue que hoy hay muchas mujeres solas en mi pueblo que tienen que mantener los hogares y que ni siquiera están preparadas para poderlo hacer porque la migración de mi comunidad hacia Estados Unidos es tremenda. Y muchas veces los hombres no regresan, encuentran otra mujer allá, se quedan, dejan a las mujeres acá en mi pueblo solas, con los hijos, y es una gran tragedia. Entonces yo le decía a mi papá, ya ven, mejor que fui a la escuela porque así pude estudiar. Entonces yo iba a vender gelatinas a la plaza de mi pueblo de niña, y tuve la oportunidad de venir a esta ciudad en 1973, porque pues era una niña aplicada. Y aquí vi por primera vez una regadera y un baño. Y entonces realmente como que yo quise aspirar a algo. Y yo dije, pues yo quisiera tener un baño como ese, ¿no? Que nomás le picabas y se iba todo. O que nunca se acababa el agua para bañar. Te acostumbraba a bañarme con media cubeta de agua, casi el pelo, el cuerpo y la enjuagada y se acabó, ¿no? Y entonces ponerte abajo de la regadera, pues era una sensación impresionante. Y la visita acabó yendo a la UNAM. Me llevaron a visitar Ciudad Universitaria y entré a la biblioteca central del CU y pues nunca había visto tantos libros juntos. Fue realmente impresionante. Yo regresé con ese sueño a mi pueblo. Yo me prometí en ese momento que iría a la universidad. Fue muy chistoso porque si bien es cierto no sabía qué quería hacer, sí sabía que no quería hacer. Yo sí sabía que no quería vivir el resto de mi vida en esa pobreza. Yo sí sabía que no quería tener un hombre violento como era mi papá o alcohólico. O sea, como que yo quería algo diferente. No sabía qué, pero sí sabía que eso no. Y entonces empecé a ir a la secundaria allá en mi pueblo, y logré que mi tío, el que tenía la tienda, me vendiera las gelatinas. Lo convencí que... Y al principio me dijo, no, pero no tengo tiempo porque... Y le dije, tío, le doy una comisión por cada gelatina que venda. Entonces
Pues yo creo que en el fondo me hice como muy buena para las matemáticas porque tenía que sumar todas las gelatinas, la comisión, mi costo de materiales y sacaba yo cuánta utilidad había tenido. Y entonces mi mamá me veía todos los sábados haciendo cuentas con mi tío, o sea, así, y ya me pagaba la diferencia con mi mamá. Y pues mi papá como que siempre decía, ya, dejen de hacer esas fregadas gelatinas, ni que se fueran a comprar su casa en las lomas de Chapultepec. Yo fue la primera vez que escuché las lomas de Chapultepec y ya pues, supe que en la radionovela de Chucho el Roto pues salían las lomas de Chapultepec. Entonces pues como que así se me quedó grabado, pues como que mi papá decía, no, pues a ver, nunca van a salir adelante, ¿no? Eso es lo que nos trataba de decir. Y entonces pues, yo como que así como que dije, claro que vamos a salir adelante y pues llegué a vender 600 gelatinas diarias. Wow. Y entonces mi negocio super creció y no tenía refri, tenía una caja de jitomate colgada del mezquite. Ese era mi negocio de las gelatinas. Terminé la secundaria y pues todo el mundo me decía, no, pues mira, vete a estudiar de maestra, pues está bien, sí tienes cabeza, pero pues sé maestra. Las mujeres que quieren estudiar se van de maestra, decían, no, pero es que yo quiero ir a la universidad. No, pero mira, mejor vete a Panotle, es un internado para mujeres y ahí puedes estudiar para maestra como una prima tuya. Y dije, no, yo voy a ir a la prepa. Entonces fui a conseguir trabajo a la presidencia municipal de mi pueblo, de escribiente del registro civil, porque en ese entonces llenaban los libros a mano. Tenía muy buena letra, muy buena ortografía y me dieron el trabajo. Y pues cuando llegué, pues encontré un desastre. Todos los libros revueltos, deshojados, sin índices. Y entonces pues yo mi trabajo era ser escribiente, pero empecé a arreglar todo. Entonces empecé a poner los libros en orden, empecé a hacer índices. Y todo el mundo decía, ¿por qué haces eso si no te pagan por hacer eso? Le decía, pues porque hay que hacerlo. Además me facilita el trabajo, porque ahorita cada que me mandan buscar un nombre, es un relajo encontrarlo. Si lo ordeno, lo voy a encontrar más rápido. Me llevé como 6 meses ordenándolo. Y pues justo a los 6 meses el presidente municipal se impresionó de que encontró todo ordenado y todo bien. Y pues me hizo la oficial primera del registro civil. Entonces yo ahí aprendí como esta cultura del trabajo, que no hay la suerte, sino que hay el trabajo. Si tú trabajas, te acaba yendo bien. Esta cultura de tener iniciativa, de no esperar que otro venga a resolver un problema que tienes, ¿no? Que tú lo resuelvas. O sea, pues no, pues yo ¿por qué? ¿No? Pues porque tú estás ahí y te corresponde hacerlo. Entonces, si bien es cierto, y así acabé la prepa. Y pues mi papá dijo, no, pues lo que Xochitl necesita es un marido para que se aplaque. Y pues sí, ya me buscaron el marido y cuando lo vi dije, no, pues, pélate. O sea, y me vine a la ciudad, sin conocer a nadie. Solita. Solita. Había conocido una chica que la había casado en mi pueblo, porque no tenía certificados médicos y en ningún pueblo la querían casar. Y le dije, aquí no hay doctor, así es que aquí te casamos. O sea, y había conocido al hijo de la primera maestra que había vivido en mi pueblo, que su hijo había quedado registrado y yo le saqué el acta de nacimiento y él me dijo, yo te puedo ayudar para mandarte la información de la universidad, la convocatoria, y me mandó todo. Es más, pasó por mí a la central camionera y me llevó a presentar el examen de la UNAM. Y él me avisó y me dijo, te quedaste en la UNAM. Muchas mujeres les han preguntado cuál es su día más feliz de la vida. Yo puedo decir que el día más feliz de mi vida fue el día que me quedé en la UNAM. No hay comparación. Es un día feliz el día que me casé, es un día feliz el día que nacieron mis hijos, pero el día más feliz de mi vida hasta hoy es el día que recibí la aceptación de la Facultad de Ingeniería para ser ingeniera en computación. Me hice ingeniera en un tiempo donde las mujeres no estudiaban ingeniería. En un tiempo donde entrar a la industria de la construcción siendo mujer era un gran reto, era la única mujer en reuniones de ingenieros y me hice experta en robótica, en inteligencia artificial. Fui la creadora de los edificios inteligentes en México. Y con mucho orgullo puedo decir que la comunidad judía fue de los primeros que me dieron la oportunidad de trabajar para ellos siendo una jovencita. Don Ramón Marcos me permitió hacerle su pabellón Polanco 2. Moni Helfon, los Helfon, me dieron la confianza porque aunque mi empresa era muy pequeñita,
se dieron cuenta que tenía unas ganas de trabajar. Y hasta el día de hoy le trabajo a la comunidad, todos me conocen, saben que si les sobra material o cuesta menos, yo se los tengo que devolver, porque es una relación en la que yo también creo que es en la confianza. Si bien es cierto, mis papás no me dieron dinero porque nunca lo tuvieron, me enseñaron el valor del trabajo, el valor del respeto, el valor de la tenacidad y la constancia para lograr las cosas, a ser honesta. Eso es algo que en nuestra comunidad no puede ser medio honesto, o eres honesto o eres deshonesto, o sea, no hay medias tintas, pero sobre todo amar lo que hago, o sea, a que eso que hago le ponga toda la pasión, toda la entrega y el dinero va a llegar por consiguiente, o sea, no necesariamente estar pensando en el dinero, sino me gusta mucho la cultura del servicio. En nuestra comunidad creemos que nuestro único pecado por el que vamos al infierno es por guardar más dinero del que necesitamos. Esa es como la máxima cosmovisión del pueblo ñañú. El tema de la redistribución de la riqueza es muy importante en nuestra comunidad. Por eso las mayordomías, para que si tú tienes mucho, te hace mayordomo para que sueltes, ¿no? Para que, digo, creo que eso también en la comunidad lo he visto muy seguido cuando trabajé para hacer el Maguen David, de cómo toda la comunidad aportó, ayudó para este tema de la solidaridad. Tú hiciste Maguen David. Yo les ayudé al ingeniero. El centro comunitario. El centro comunitario, ahí trabajé con el ingeniero, con el señor Hamuy. Y después al señor Hamuy pues también le he hecho otros proyectos. Nunca hemos firmado contratos, esa es la palabra, y eso a mí me gusta, porque yo creo que lo que tiene un ser humano más importante es su palabra. Eso es y tu palabra vale más que cualquier abogado y que cualquier contrato. Mi empresa Hightech se ha mantenido, ahí trabajaba, y en el 95 decidí crear una fundación para apoyar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Trabajé con Germán Dehesa en la Tarahumara en una de las peores hambrunas. Llegamos a tener 80,000 niños en el programa de nutrición, sin el apoyo del gobierno, con puros jóvenes. Es más, varios colegios de la comunidad trabajaron en mis campañas, trayendo leche, trayendo azúcar, para que nosotros pudiéramos llevar esos alimentos a comunidades muy pobres y pudieran hacer un atole de masa que sacara a sus hijos de la desnutrición. Ahí estaba cuando, por azares del destino, llegué al World Economic Forum de Davos como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Increíble. Ya había sido empresaria del año 94, ya había sido empresaria en 95, portada de Business Week. Pero llegar a Davos y hablarle a los 3,000 hombres más ricos del mundo fue una experiencia impresionante. ¿Qué les dijiste? Pues que los pobres no se iban a morir de hambre en sus países. Que los pobres iban a migrar con sus temas culturales. Que no iban a dejar sus culturas en su pueblo y se iban a ir ellos. Iban a migrar con sus temas sociales, económicos, y que ellos tendrían que voltear al sur del planeta a que esta parte se desarrollara económicamente, a que este modelo económico de ganar a costa de lo que sea, esto que está pasando en los campos agrícolas de Sinaloa es inaceptable, o de Baja California. O sea, pagarle a una familia 2 pesos por cortar una cubeta de jitomate de 20 kilos, es increíble que exista. Eso se llama esclavitud, eso se llama explotación. Y tú podrías pagarles lo justo y además ganar lo justo. O sea, ese es como mi tema. O sea, mi tema es cómo construimos una sociedad más equitativa, y además nos conviene a todos, porque esta disparidad o esta desigualdad que tenemos, pues es lo que genera muchos de los conflictos sociales armados. O sea, este odio social que hay en México, este resentimiento social, pues obviamente tiene que ver con jóvenes que, pues a 300 metros de Mazarik, viven una realidad totalmente distinta. Y yo estoy convencida
que podemos crear un modelo económico mucho más inclusivo. De hecho, yo empecé a trabajar con Mohamed Yunus, el Premio Nobel de la Paz, en todo un concepto de social business. Y hemos estado poniendo empresas sociales en varias partes de México para purificar agua. Y llevamos agua pura a 11 pesos el garrafón. Las mujeres ganan 5 pesos por vender el agua. Con los 6 pesos que restan la planta se sostiene y además tenemos utilidades, es increíble. Y entonces generamos 200 empleos, llevamos agua limpia, el modelo es sostenible y es un ganar-ganar. Y este dinero me lo prestó un fondo europeo, los de Danone, que tienen el fondo Danone Communities, y les vamos a devolver el dinero. Y ya tenemos $90,000 juntados para devolver el dinero. Pero obviamente nos los están prestando una tasa de interés muy baja y con un montón de asistencia técnica para echar a andar los proyectos. Entonces es una manera como que... Y además hicieron algún yogurt, me acuerdo sí, que... en África. Ajá. Exacto. Y yo a lo que me metí en México es agua. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor problema de mortandad infantil de niños indígenas tiene que ver con las enfermedades gastrointestinales. Entonces, si hiciéramos 300 purificadoras como esas en el país, resolveríamos el tema del agua contaminada, ¿no? Y es un modelo que se sostiene, es un modelo que pagas el préstamo y simplemente pues es una solidaridad de estos que tienen mucho hacia estos que no tienen nada, ¿no? Entonces, soy una mujer inquieta, soy una mujer que no está contenta con lo que ve, que toda mi vida le he dedicado al servicio. Desde que soy jovencita en mi pueblo doy clases para enseñar a leer, clases de corte y confección, clases de enfermería, gestionando la escuela, gestionando el camino, gestionando el agua. Ya cuando me hice empresaria, pues la fundación para apoyar a niños, o sea, como que soy una persona que cree que nuestro paso por esta vida es ayudar a otros seres humanos a que tengan una vida menos difícil si lo puedes hacer, ¿no? O sea, como... Y pues llegué al gabinete, hice cosas muy importantes con Fox, creo que soy muy disruptiva, digo cosas que quiebran, entonces le dije a Fox, hay que mandarlos a Juan San Andrés. ¿Cómo? Sí, es más, que venga Marcos, y que marche, y que ponga en la agenda el tema indígena, presidente, porque durante años los indígenas en este país no han sido reconocidos en sus derechos culturales, económicos, políticos, porque así como el pueblo judío, los ñañús tenemos otra forma de ver el mundo, o los náhuatl tienen otra forma de ver el mundo, o los totonacas, o los zapotecas, o los mixtecas, pero eso no es malo, eso es bueno, porque entonces construimos una sociedad pluricultural, multiétnica, donde en lugar de ser una desventaja es una riqueza de este país, ¿no? Lo convenzo que mande los acuerdos a Andrés Larrainza, logramos sacar una buena parte de los acuerdos, no todos. Lo convenzo que creemos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que hoy tiene un presupuesto de 12,000 millones de pesos. Creamos el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, porque en México se hablan 68 lenguas y 380 variantes dialectales. Yo conozco a Beli Salbutowski, que mi vecina, Bele, no sé si lo ubicas, que claro, es una maestra. Claro que sí, maestra de Yiddish. Exacto. Y cuando hablamos de su lengua y hablamos de mi lengua, pues las dos se nos llenan los ojos de orgullo, porque en una lengua están muchas cosas. No solo es una lengua ya, ¿no? Es una cultura. Es una cultura, es cómo nombra las cosas, es cómo suena. Somos vecinas ahí. Es más, creo que muchos años fui la única no judía en ese edificio. Entonces ellos bajaban a mis fiestas de Día de Muertos y yo me invitaban a sus comidas de los viernes con comida árabe, los Helfon. La mamá de Salomón Helfon es muy mi amiga. Y entonces, pues, las lenguas, logramos crear el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para recrear nuestras lenguas, para fortalecer nuestras lenguas, seguramente habrá lenguas que desaparezcan irremediablemente, porque como decía León Portilla, cuando muere una lengua muere una parte de la humanidad, y de verdad que sí. Entonces creamos 10 universidades interculturales donde lo mismo se enseña en lengua indígena que en español o que en inglés.
O sea, si los indígenas no estamos peleados con la modernidad. No, pues tú eres la prueba. Siempre, Una empresa de high-tech viniendo de un pueblo indígena es impresionante. claro. Y eso se lo escuché a un rarámuri decir, queremos seguir siendo lo que somos, pero vivir mejor. ¿A quién? A un rarámuri, a un señor, a un gobernador rarámuri. Ujú. Decirle a Josefina, señora secretaria, queremos seguir siendo lo que somos, pero vivir mejor. O sea, es falso que los indígenas sean felices viviendo en la pobreza. Yo he escuchado gente que dice, no, es que ellos son felices ahí. No es cierto. Nadie puede ser feliz si le faltan servicios, si no tiene un doctor, si su hijo se muere. Nadie puede ser feliz si quiere que su hijo vaya a la universidad y no lo logra. Entonces, pues yo lo que me encargué de hacer en el gobierno de Fox es crear esas oportunidades para otros jóvenes como yo que tenían los mismos sueños. Y seguramente hoy en Chiapas hay más de 300, 400 mujeres egresadas de la Universidad Intercultural Bilingüe. Y seguramente esas mujeres ya no las están casando a la fuerza, ni son violentadas físicamente, ni las venden, ¿no? Como en algunos casos sucedía en algunas regiones de Oaxaca y de Chiapas. Entonces, el haber contribuido con mi trabajo, llevado luz eléctrica a 2 millones de indígenas, agua potable a 2 millones de indígenas, construido carreteras como la Tlapa-Marquelia que cruzó toda la montaña de Guerrero, o el hospital de la madre y del niño de Tlapa, que le ha salvado la vida a decenas de mujeres, porque era el lugar donde más mujeres morían de parto en este país. El haber llevado la luz eléctrica a la Cora, Huichol, Tepehuana, que era una zona abandonada, miserable, o al sur de la Tarahumara. Y me acuerdo que cuando regresé a la Huichol ya con la luz eléctrica había un proyecto ecoturístico que había detonado porque pues ya podían tener un refri, ya podían tener algo de comida para el turismo que llegaba. O de repente regresé y vi un cassette del subcomandante Marcos, dije, bueno, pues, para todo, que se enteren de todo. O sea, de eso se trata el desarrollo económico. Había quien me decía, no, es que si llevas la luz vas a acabar con la cultura. No, a ver, si la cultura se acaba con un foco, pues es que esa cultura valía una fregada, ¿no? O sea, una cultura no se acaba con un foco. Además, las culturas se recrean, no son estáticas. Entonces era un gran debate yo con los antropólogos, porque pues también, no, tú ya no eres indígena porque vives en las lomas, porque finalmente acabé comprando mi depa en las lomas. Y mi mamá le dijo a mi papá, ya ves, como si tuve mi casa en las lomas. Fue muy chistoso cuando mi mamá recordó lo mismo que yo recordé, ¿no? O sea, cómo mis papás vivieron conmigo los últimos 5 años de su vida aquí en México.